Por favor, fíjate para ver, estar seguros de la hora, es muy importante eso, ¿ya? Seguro en la tarde hemos quedado, obviamente, estos exámenes, ¿no es cierto? Me A gustaría las que 4 de fueran la tarde, si tipos... no me equivoco, está mi coronel. ¿A qué hora? A las 4, mi coronel. 4 de la Ya, tarde. no me han comunicado bien la hora. ¿Que sea a las 5? ¿Hay algún problema de que sea a las 5? Por mi parte, no, mi coronel. ¿Alguien tiene problemas del curso? Por mi parte tampoco, mi coronel. A ver, el que tenga algún problema, manifiéstese ahora, por favor. No me han comunicado, ¿eh? Han puesto la... Alfredo me dijo el sábado, cuando yo le dije, ¿por qué? Yo creo que ahí nos quedamos, no hablamos más. Pero no puedo yo a las 4. A las 5 para más fácil para mí. Disculpe, mi coronel, una pregunta. ¿Qué? Dime. ¿No habría inconveniencia de que por por alguna suposición se pueda realizar en la mañana, si los demás también quieren y usted también dispone de tiempo? No, yo no puedo en la mañana. ¿Quién me está hablando? Disculpa. Ah, ya, está bien, mi coronel. Gracias. Lo que pasa es que yo estoy pasando un taller de tesis en la mañana para defender una maestría que he acabado y tengo que pasar esas clases. Soy alumno en la mañana yo. No puedo por eso. Es mi limitación, ¿ya? Em, yo creo que en la tarde es más fácil. ¿Es su primer examen parcial o ya van a dar otro examen? Hola. Mañana comenzamos con materia militar, mi coronel. Mañana inicio con materia militar. ¿A qué hora? A las 11 de la mañana, si no me equivoco. Ya no se cruza con nuestro horario, ¿no? De clases. Muy rápido ha llegado el examen final. Y bueno, eso siempre preocupa y apena. Ya, a ver, dame un minutito, me están llamando de la dirección. Un cachito, por favor.
Ya de vuelta, muchachos. A ver, perdón. Bueno, ya están viendo mi pantalla. Quiero mostrarles las presentaciones de las diapositivas que hemos impartido desde el tema 5, que son datos espaciales. Estoy corriendo rápido. ¿Se mira mi pantalla? Sí, mi coronel. Ya, entonces, ahí dice todo. El tema 5, ¿está ahí? Esos son el contenido del tema 5. No es muy largo ese tema. Tiene aproximadamente, ahí te los digo, 16, y eso, 14 diapositivas, contando presentación y demás, ¿no? Después tenemos el tema 6, que es el último que hemos visto. Bien, empieza ahí. Propiamente para hablar de lo que son las características de los datos espaciales. Bueno, espero que lo hayan comprendido también de una forma suficiente. Y la diferencia de lo que es, por ejemplo, la información vector y la información raster, los modelos de información que manejan los sistemas de información, ventajas de uno sobre otro y todo lo demás, ¿ya? Elementos, los objetos geográficos y los elementos, o las entidades más bien, cómo son manejadas cada uno de estos objetos, ¿ya? Y aquí habíamos hablado de estas tres últimas diapositivas que más están adecuadas a lo que es la presentación de la cartografía digital, pero también el uso que se le da con la finalidad SIG. ¿Ya? A ver, vamos a hablar de eso un poquito ahora. Y el último tema que quisiera que lo veamos, porque es útil para ustedes en su profesión, en su carrera, es el tema de modelos digitales del terreno. Es el tema 7. Es una mayor profundización de lo que es el tema de relieve que hemos visto, en lo que vemos que son las curvas de nivel y las formas del terreno, como son representadas, ¿no? Y aquí de alguna manera explicamos cómo se generan los modelos digitales de elevación y además las aplicaciones que se tienen para que ellos puedan utilizar en la vida práctica. Entonces, con este tema, bueno, llegamos a cumplir lo que está en el contenido de la materia, el programa analítico que tiene la carrera, ¿ya? Bueno, estos tres temas quiero que entren para el examen, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto, alguna observación? Estos temas los voy a subir ahora, es decir, que me había pedido alguien que los suba ayer, pero no pude subirlos, ¿ya? Es el tema 6, lo que les decía, hasta que hemos avanzado, reconociendo lo que son puntos, líneas y polígonos, las estructuras de la estructura de datos, como se considera en SIG. Y vamos a ver en forma práctica, ahorita un poco, las aplicaciones que se hacen de algunos elementos para que ustedes vean cómo diferenciarlos, ¿no ven? Cuando hablamos, por ejemplo, de datos puntuales, datos lineales y datos poligonales o de zona, esos términos, quiero que los manejemos con mucha amplitud, ¿ya? No necesariamente va a decir poligonal, puede decir zona o área, o poligonal, no sé, vamos. Bueno, se pueden diferenciar cuando se habla de cartografía las clasificaciones que se les dan y el uso que se les da, por el uso principalmente, ¿no? Cuando se puede dar un uso que sea nominal, cuando lo que nos interesa solamente es el nombre, ¿no? Entonces, es como una... ¿Se acuerdan que habíamos diferenciado entre el nombre genérico y el topónimo propiamente dicho? El nombre genérico es, por ejemplo, en la identificación de los cursos de agua, es decir, ríos, es un nombre genérico. Y habla de topónimo, nombre específico, río Piraí, ¿no? O río Grande, ¿no? Entonces el nombre genérico va al principio y el específico y es el nombre propio del elemento o el objeto geográfico que está. Más o menos en forma similar a eso,
Es lo que llamamos la denominación o la clasificación nominal de los elementos geográficos, ¿no? Y damos algunos ejemplos. Si hablamos de elementos nominales, puntuales, podemos hablar de acuerdo a la escala, por ejemplo, una ciudad representada por un punto. Podemos hablar de una mina, por ejemplo, representada por dos martillitos cruzados. Podemos hablar de un vértice geodésico, por ejemplo, acá. Podríamos hablar, por ejemplo, recuerdan que cómo se ha representado en la cartografía una escuela, un cuadradito con una bandera, o cómo está representada una iglesia, un cuadradito con una cruz encima, ¿no? Y así, diferentes objetos o elementos que por la escala son puntuales, pero solamente nos interesan de manera nominal, ¿ya? De igual manera, por ejemplo, cuando vemos objetos o elementos lineales, hablamos de un río, ¿no? Porque va a ser un trazo siempre. Y un río, bueno, puede ser un curso individual o con sus respectivos afluentes, si se puede llamar, o los respectivos brazos del río, ¿ya? Pero generalmente cada elemento tiene un nombre genérico y propio, individual, ¿ya? Por eso es lo que son las letras. Cuando hablamos de una carretera específica, la carretera, cuando hablamos de un sistema de información, lo óptimo es que vaya el trazo de una sola línea. Aquí sí estamos viendo dos líneas, ¿no? Pero este es para una interpretación cuando tú lo utilizas en la cartografía, o cómo lo ves en la cartografía. Nos viste en la cartografía incluso por colores, por trazos segmentados, inclusive con colores que van los caminos en las carreteras, para que se los pueda diferenciar, clasificar de acuerdo a estas características que tienen. Pero linealmente, dentro del sistema de información, es una sola línea, un solo trazo. La clasificación o las características ya van a ser determinadas por los atributos que tenga la base de datos. ¿Ya? Ahora, de igual manera, se puede hablar de límites, por ejemplo, de estos límites municipales, lo que se había dicho, las unidades políticas administrativas más pequeñas que tenemos en Bolivia, los municipios, las provincias, los departamentos, ¿no? Las 3 divisiones administrativas tenemos en el país. Y pueden utilizar diferentes trazos para hacer esa división, ¿ya? Entonces, tenemos que estar atentos y siempre consultar con la información marginal que tiene la cartografía o cualquier mapa, para que yo vea a qué límite corresponde. Si será un límite nacional, donde sea diferenciada o es una línea fronteriza con otros países, será una línea un límite departamental, un límite provincial o un límite municipal, ¿ya? Entonces, todo eso está muy claramente viendo la denominación viendo la cartografía, ¿ya? Y bueno, otro tipo de diferenciación también se nos hace en los objetos de área o de zona. Ya esto es cartografía netamente, porque estoy viendo representaciones utilizando tramas o tipos de gráficos que me dicen que es algún tipo de cobertura. Eso generalmente se utiliza para los tipos de coberturas de vegetación, por ejemplo, ¿no? Donde por el tipo de gráfico que tengo, que pueden ser, digamos, aquí como parecen unos arbustos o unos árboles o un pajonales, entonces me diferencian de lo que es una vegetación de otro, ¿ya? Aquí, por ejemplo, me muestra el desierto con datos de punto y tal vez de color, ¿no? Y aquí regiones mostrando tramas, inclusive ya puntuales, unas un poco dispersas, otras más próximas, otras tramas, líneas diagonales, otras líneas horizontales. Son diferentes tipos de tramas que si yo lo veo solo en cartografía, fácilmente lo identifico. Pero si esto voy a llevarlo a un sistema de información, ¿en qué se va a diferenciar? En el atributo que tenga, o el atributo que le corresponde, ¿no? ¿Qué será esto? No sé, regiones, digamos, tipos de suelo, por dar un ejemplo, ¿no? Un tipo de suelo arenoso, tipo de suelo arcilloso, tipo de suelo limoso, ¿no? Entonces, todas esas clasificaciones podrían diferenciarse, ¿ya? Esto nominal
hace referencia solamente al nombre. Otra clasificación es la ordinal, en cuando estamos categorizando o de alguna manera clasificando, ¿ya?, diferentes elementos. Y bueno, son clasificaciones ordinales que se les llama por el tamaño, digamos, por la magnitud que tenga. Puede clasificarse en elementos pequeños, que sean puntuales en este caso, pequeños, medianos y grandes, ¿no? O, por ejemplo, aquí en elementos lineales, cuando vos vas a diferenciarlos, por ejemplo, que se ve una autopista, una carretera primera, una carretera segunda, un camino, ¿ya? Como les decía, cuando en la cartografía, lo importante es que yo lo entienda visualmente. En SIG, a mí solo me interesa una línea. Y esa sola línea que tenga el atributo que me diga que esta es una autopista. Aquí lo mismo, en cartografía, bueno, yo necesitar dos líneas para diferenciar esta carretera de la autopista o de la carretera de segunda categoría, digamos, ¿no? O de un camino. Pero en SIG, una sola línea que me diga ese atributo. ¿Ya? ¿Me entienden eso? ¿Me dejo entender eso para que sepa que lo están asimilando? ¿Cómo diferenciamos en cartografía y cómo diferenciamos en SIG? Hola. Mi coronel, una pequeña duda. En la última que dice intervalo, ¿cuál es esa de que no logro comprender en el segundo cuadro? Hay uno que dice isohipsas normales y la última, ¿cuál es? El que medio que tapa algo. Me está tapando el cuadrito eso, ¿no? Flujos. Ya. Bueno, todavía no he explicado intervalos, ¿no? Pero lo vamos a explicar a continuación. Hasta aquí lo que estamos hablando de la diferenciación de lo que es nominal, tanto en punto, línea y polígono, y de ordinal, en punto, línea y polígono. ¿Se entiende el sentido? ¿A qué va? O sea, principalmente a la diferencia, cómo se lo hace en la cartografía, o cómo se ve así en la cartografía y cómo se tiene que ser considerado en un sistema de información. ¿No ve? En la cartografía yo veo, por ejemplo, dos martillitos cruzados. ¿Para qué? Para que entienda visualmente. Pero eso, representándolo en un sistema de información, para mí es un punto. Y ese punto va a tener un atributo determinado en su base de datos alfanumérica. Entonces, ese atributo que tenga, yo lo voy a poder clasificar y le voy a poder dar el símbolo que desee, o que mejor representa lo que representa el objeto, o lo que es el objeto. Entonces, poder utilizar eso, ¿ya? O sea, para que se den cuenta que la cartografía está un poco limitada a ciertos símbolos, y la cartografía vos la imprimes y no cambies más. En cambio, en un sistema de información, vos representas a través de un elemento, un objeto, un gráfico, y si no es lo suficientemente claro, o si quieres darle una orientación diferente, puedes cambiar el símbolo. Hacer crecer en tamaño, cambiarlo en color, cambiarle el mismo gráfico que representa, muchas cosas puedes hacer. Entonces, esa es la bondad, la virtud de los sistemas de información, que vos puedes manejar la información. ¿Ya? Eso es lo que quiero que me entiendan, si se entiende la diferencia cuando hablamos de cartografía y de sistemas de información. ¿Se entiende lo que se les quiere decir? Sí, sí, a entender. Ya, me alegro. Bueno, pasamos al de zona, por ejemplo. Aquí cuando hablamos de baja densidad, por ejemplo, los puntos que sean dispersos, que no sean muy densos, o cuando hablamos de alta densidad, cuando estén los puntos concentrados. Y para la densidad son por representación por ejemplo, de cantidad de población en un área determinada, o en una ciudad, o en una región determinada del territorio, ¿no? Podría decirse también grados de contaminación, o la densidad de la contaminación, cómo se va a medir, o la presencia de especies, por ejemplo, forestales en un área boscosa, cuánto de especies, o de una especie, cuánto de cantidad de objetos o elementos existen. A ver, no sé, podemos representar también
la calidad de los suelos o la calidad del agua, ¿no? ¿Ves? La concentración de algún tipo de componente o elemento que tengan. Hay varias cosas que se pueden representar en lo que es ordinal de zona. ¿Ya? Cuando hablamos de intervalo, ¿no? Cuando hablamos de intervalo, estamos refiriéndonos más que todo a utilizar diferentes elementos o formas de representar estadísticas. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, puntuales, cuando hablamos, por ejemplo, de ver cuántos de estos puntos existen en una zona determinada, cuántos se repiten. No es propiamente como las de densidad, por ejemplo, ¿no? Bien ordenadas, sino ver cuánta presencia hay en forma particular, que puede ser, que yo pueda decir que es una comunidad con una gran cantidad de viviendas, o que es una comunidad con una poca cantidad de viviendas, de acuerdo a la cantidad de elementos puntuales que veo, ¿no? Bueno, por si yo hablo, como decía, con algunas herramientas estadísticas, en este caso diagramas de barras, ¿no? Que de acuerdo al tamaño que vea, que lleguen las barras, podrá decirme si es que es, si es una de alta o de baja incidencia. O en este caso, por ejemplo, si yo voy a utilizar estos círculos que se llaman coremas en cartografía, por el tamaño yo voy a decir si es una población, por ejemplo, de pequeña, mediana o grande, ¿no? O si tiene una actividad económica pequeña, mediana o grande, o si tiene una cantidad de población pequeña, mediana o grande. No sé. Diferentes cosas que se pueden graduar, que se pueden medir, o se pueden representar gracias a este tipo de objetos, como os decía, estadísticos. Cuando hablamos de líneas, por ejemplo, las isolíneas que utilizamos para representar tanto las curvas de nivel como la temperatura, como otro tipo de información más que lo hacemos mediante isolíneas, podemos ver, por ejemplo, la altura, o podemos ver la presión, o diferente información para ver cuál es el comportamiento. Cuando hablamos de normales, hablamos de las orientaciones que tienen con relación de líneas así, o vectores que tienen una orientación determinada, como el caso, por ejemplo, de la gravedad, que siempre va a apuntar al centro de la Tierra. Entonces, esas normales me van a dar la orientación hacia dónde va. Cuando hablamos de flujos, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, para representar lo que son las corrientes migratorias, ¿no? Tanto de personas como también de especies animales o especies que se mueven, ¿no? Que permiten identificar cuáles son sus rutas de movimiento. ¿Ya? Eso es en cuanto al intervalo de línea. Luego podemos hablar también del intervalo de zona, ¿no? Ya más identificado de acuerdo a una graduación o a una clasificación que se haga, donde yo puedo identificar rangos, ¿no? Rangos para saber de 0 a 10, por ejemplo, representado por esos puntos dispersos, de 10 a 20 por unos puntos más concentrados, o de 20 adelante con una mayor cantidad de puntos, ¿no? Entonces ahí puedo ver la densidad. Pero siempre basándome en una referencia o en un parámetro que me diga qué rango tengo que ver, ¿no? Esa es la diferencia del intervalo en lo ordinal, y del intervalo más bien con lo ordinal. Si se fijan aquí solamente es visual, baja densidad y alta densidad, ¿no? Pero aquí ya en intervalo ya veo numéricamente, ¿ya? Igual lo mismo de altitud. Aquí veo los diferentes niveles, digamos, en los cuales está identificada las alturas, ¿no? Desde el nivel 0 hasta 2000, que sería el primer rango, de 2000 a 5000 el segundo rango, y de 5000 adelante el tercer rango. Veo la ubicación y la concentración de acuerdo a un punto de referencia del cual empieza o nace el objeto o el fenómeno que estamos representando. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Ya? Esto es para que tengan una idea cabal. Es posible que en el examen les pregunte, a ver, clasifíqueme los objetos, por dar ejemplo, ¿no?
Clasifica que ver los objetos lineales, específicamente de caminos, con una clasificación de línea ordinal. ¿O qué objetos corresponden a una clasificación lineal ordinal? ¿O qué corresponde a una de puntual nominal? ¿O qué corresponde a una de zona de intervalo? Entonces, ustedes, de acuerdo a lo que les muestre en la cartografía, me tendrán que identificar y decir, la primera corresponde a una, no sé, a una de zona de intervalo, la segunda corresponde a una lineal ordinal, o la tercera una de punto nominal. Por darse un ejemplo, ¿no? Estoy dando un ejemplo para ver cómo podría ser que pueda ver si están asimilando o si me están entendiendo. Así como se ve las características por el diseño, la forma, el tamaño o la densidad de la simbolización que se puede utilizar en la cartografía, también puedo utilizar los colores, ¿no? Y ver la conformación de los colores y los parámetros propios de los colores. ¿Qué son importantes los colores? El tono, la luminosidad y la saturación. ¿Bien? El tono principalmente que se da por la mezcla de los colores primarios, ¿no? Y que dan lugar a la generación de los futuros colores, ¿no? ¿Cuáles son los colores primarios? ¿Quién me dice? Diana. Rojo, amarillo, perdón. Perdón, rojo, amarillo y Azul. azul, está bien. Acuérdense de su computadora, o perdón, de su impresora. En su impresora hay el cian, el magenta y el yellow, ¿no ve? En inglés los nombres. Pero básicamente de esos colores, yo puedo generar casi todos los colores que... Yo genero todos los colores, de hecho. Todos los colores que puedo imprimir en mi impresora, ¿no ve? De la misma manera, también trabajan las grandes imprentas, por ejemplo, cuando van a imprimir diferentes objetos o gráficos que están representando, pasan por tres capas, tres procesos o tres impresiones de color. Una que la hacen en rojo, con una concentración determinada o un nivel determinado, otra de amarillo, otro nivel determinado, y otra de azul, un nivel determinado. Y esa cantidad de combinar esos colores me va a permitir generar el resto de los colores, el resto de la gama de colores que nacen de esos tres, ¿no? Y pasan por una impresión final, que es el color negro, donde ya puedo sacar todos lo que son los trazos de límites y textos que son generados a partir del color negro, ¿no? Entonces, a partir de esos colores, yo puedo generar toda la gama de colores. De igual manera, trabajan las impresoras, los plotters que imprimen mapas o planos grandes o fotografías de gran tamaño, ¿no? Con ese mismo principio de combinación de colores, ¿no? Y esa es la combinación que se llama como aditiva, ¿no? La mezcla primaria aditiva que estamos hablando ahí. La mezcla primaria sustractiva, bueno, es más procedimental con fines informáticos. Listo. Así entonces, muchachos, ya vamos al último. También es importante considerar algunas características visuales más específicas, como son, por ejemplo, el brillo, el tamaño del elemento del objeto, el espaciado, ¿no? Que vean ustedes aquí hablo de espaciado y fíjense en la gráfica, ¿no? Esos espaciados me brindan algún tipo de información, por lo cual seguramente es un rango de clasificación que va a permitir diferenciar de los otros objetos. La orientación, ¿no? La orientación es importante, ¿no? Porque la orientación está referida a tener, por ejemplo, un rumbo, ¿no? Un rumbo con dirección al norte o al sur, ¿no? En el cual yo puedo identificar cuál es la dirección de un río o la dirección de un camino, ¿no? Con relación al norte o al sur. Yo tengo que saberlos explicar y tengo que saberlos decir en forma clara sin que tenga lugar a confusión, ¿no? Si yo hablo por rumbo, por ejemplo, que diga al noreste, al noroeste, o que diga al sureste o al suroeste, ¿no ven? Eso es importante citarlo, ¿no?
para que yo pueda describir y la descripción que dé sea entendible por las personas a las cuales están recibiendo esa información. ¿Ya? La ubicación lo mismo, ¿no? Está ubicado en la parte inferior izquierda o en la parte superior derecha, tal vez, ¿no ve? Que es necesario decirlo, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Está en la parte superior, el curso nace izquierda a derecha, en la parte superior o en la parte inferior, ¿no? Izquierda, derecha, ¿no? Y entonces esas cosas nos guían para que nosotros podamos describir tanto la ubicación como cualquier otra característica que vemos de los objetos. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Estamos escuchando un micrófono abierto. Ya, hasta aquí llegamos en este tema. Aquí acabamos este tema. ¿Alguna pregunta? Vean, por favor. Vean. Entiendan bien lo que es la información raster, la información vector. Entiendan bien qué se hace con la información propiamente, cómo podemos utilizar la información de los datos, las características que tienen, la diferencia entre lo que son datos gráficos y datos alfanuméricos. Eso por favor tienen que dominar. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre la información de los datos gráficos? ¿Cuál es la diferencia entre los datos gráficos y los datos alfanuméricos? A ver, mis amigos. Cristian Fernando García. Cristian. Sí, mi coronel. A ver, dime la diferencia entre los datos gráficos y los datos alfanuméricos. Va a disculpar, mi coronel, yo recién acabo de incorporarme. ¿Recién acabas de entrar a la clase o recién acabas de llegar al curso? Sí, recién acabo de entrar a clase. Bueno, recién ya a mi casa, así que recién estoy entrando. Ya, espero que seas el único. A ver, Eduardo Fabián Villagómez. Firme, mi coronel. A ver, explícame. ¿Me has entendido la pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre los datos gráficos y los datos alfanuméricos? Sí, mi coronel. Los datos gráficos se pueden decir que son dibujos, pueden ser puntos, líneas, polígonos, mientras los datos numéricos, alfanuméricos son más teóricos, podría decirse, más como decir cuantitativa. Ya, no, está bien, Eduardo. Básicamente, la diferencia gráfico que está representado gráficamente es información digital, pero que está representada gráficamente. ¿Qué está gráficamente? Los mapas, que se utilizan puntos, líneas, polígonos para representar. O pueden ser imágenes de satélite, o pueden ser fotografías aéreas, o pueden ser modelos digitales de elevación, lo que vamos a ver a continuación, donde vemos figuras tridimensionales, desde el terreno, o los objetos, los cuerpos, que se generan ahora, por ejemplo, por realidad virtual, ¿no? Entonces, eso es gráfico. ¿Qué es alfanumérico? Lo que está contenido en las bases de datos, en las tablas. Ya puede ser de texto, lo que hemos dicho. Acuérdense de las tablitas, acuérdense de la información que hemos estado hablando, ¿no? Lo que es de texto, o lo que es numérico, lo que es de fecha, o que es lógico o booleano, que se llama, donde te dan las opciones de que tengas, sea falso o verdadero, sí o no, nada más. ¿Ya? Entonces, estos son alfanuméricos y estos son gráficos. ¿Ya? Entonces, eso lo tengan claro. ¿Ya? Lo tengan claro para que no estén dudando. Gracias, Eduardo. A ver.
¿Qué más? Bueno, hasta ahí llegaremos en este tema 5 y 6. Entremos al tema 7 de una vez para que no se nos acabe el tiempo. Es el tema 7, que básicamente lo hemos definido como modelos digitales del terreno, o también podrían ser llamados modelos digitales de superficie. ¿Ya? ¿Están viendo mi presentación, no ve? Sí, mi coronel. Sí, mi coronel. Gracias, gracias. Ya, por ejemplo, aquí, ¿qué están mirando? Aquí, perdón por el número, está mal el tema 5, el tema 7. ¿Qué están mirando? ¿Qué creen que están viendo ahorita? Una representación gráfica ¿De qué? de un terreno. ¿Perdón? De un terreno. Yo veo, claro, es un terreno, pero parece un área urbana, ¿no ve? Sí. Un área urbana de una ciudad, me imagino, en la cual yo veo representaciones de casas, construcciones, y veo representaciones de edificios, ¿no ve? Que esto, por ejemplo, ¿cómo genero esto? Genero a partir de un modelo digital del terreno, o sea, la superficie del terreno creada a partir de lo que son los datos de las curvas de nivel, donde yo voy a tener el terreno, pero además de eso voy a tener todos los elementos o construcciones que tengo sobre el terreno. Y entonces, lo que veo ahí del terreno, bueno, aparte del terreno, veo las construcciones que han sido elevadas, pero ¿cómo las voy a poder representar? Voy a poder representar siempre y cuando yo tenga datos de altura de estos edificios, ¿ya? El nivel de referencia es el que va a corresponder a la altura que se encuentra en mi ciudad. Mi ciudad puede estar por Santa Cruz, altura promedio de Santa Cruz, 420 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esta va a ser la base, el punto cero. Y a partir de esos 420 metros sobre el nivel del mar, yo voy a definir alturas para cada elemento o cada edificio, en este caso que estoy mirando. ¿Ya? Y gracias a eso voy a poder representar primero y darle todo el análisis o hacer todo el uso que corresponda a la información altimétrica, ¿no? Y yo puedo generar inclusive, si tengo datos suficientes, las diferentes formas que tiene el terreno. Ahora, por ejemplo, esto se ha facilitado mucho con el empleo de las herramientas ahora que hay de realidad virtual, donde vos puedes hacer representaciones de cualquier lugar, puedes hacer diseños sobre ellos, ¿no? Puedes hacer diseños sobre ellos y puedes generar rotaciones inclusive, y puedes generar vistas superiores, inferiores, de izquierda, derecha, de todo lado, de manera que tú antes de construir cualquier edificación, vas a diseñarlo, básicamente vas a generarlo de manera virtual y vas a poder hacer todos los cálculos que correspondan para su diseño, para su planificación y para su construcción y el gasto inclusive que vas a necesitar hacer de material para la construcción de esto. ¿Ya? Entonces, son herramientas bastante útiles y herramientas que nos van a permitir calcular pues, volúmenes, calcular obstáculos, calcular pendientes, calcular ángulos de visualización. Hay una serie de cosas que puedes definir con estas. Bueno, vamos bien. Los modelos digitales del terreno, como les decía, han progresado a través del tiempo, desde gráficas simples, ¿no? Donde vemos, por ejemplo, esta representación de la forma del terreno, es como se hacía en los mapas históricos antiguos, donde para representar las formas del terreno así onduladas o con una variación notoria de la elevación de la topografía, se utilizaban estos triangulitos, ¿no? Triangulitos que demostraban que la zona era escarpada, que había muchas subidas y bajadas, ¿no? Cuando estaban muy próximas o cuando veías elevaciones cada cierta distancia, hacían de esta manera, ¿ya? Eso lo hacía de manera antigua. Con el tiempo ha mejorado estas formas de representación, ¿no? Y se utiliza, fuertemente se ha utilizado las normales,
tener trazos o cursos de agua, por ejemplo, aquí, y a partir de líneas normales, que son líneas que salen perpendiculares al trazo, yo puedo definir formas de la Tierra. ¿Ya? También la forma más usual, la forma que aún todavía se utiliza bastante, es las curvas de nivel, que hemos visto anteriormente, en las cuales yo puedo representar niveles de altura y en esos niveles de altura ver cómo es la forma del terreno. O gracias a ese nivel de altura ver cómo es la forma del terreno, cómo es la forma de esa elevación, qué tan extensa será en el terreno, ¿no? Qué alturas tendrá, a qué alturas corresponderá desde los puntos más altos hasta los puntos más bajos, ¿no? Y las direcciones la orientación misma que tienen las elevaciones. Para formar una elevación va a ser parte, por ejemplo, de una serranía. Esa serranía va a ser parte de una cordillera, como lo hemos estado viendo en los otros, ¿no? En los otros temas, porque no hay formaciones topográficas que sean individuales y por sí solas. Algunos casos excepcionales puede haber, pero probablemente cada forma topográfica tiene su relación con su entorno, una relación muy estrecha. También se han utilizado formas a partir de lo que son el contraste de sombras, ¿no? Que te permite diferenciar los lugares donde hay cursos de agua o los lugares de mayor o menor altura, ¿no? Este es un mapa de sombras. Y los modelos digitales del terreno que te pueden, gracias a la hipsometría o a la clasificación, digamos, a poner un orden en cuanto a los colores o a los valores de altura más bien, y empleando colores, ¿no? Puedo yo representar los lugares más bajos, que le voy a dar por el color verde más fuerte, como va aclarando un color verde más claro, otro más claro, hasta cambiar, por ejemplo, a un color plomo, un color amarillo, ¿no? Un color café, y hasta los lugares más altos con café oscuro. ¿Ve? Entonces, ¿cómo hay esa diferencia de tonalidades que me permiten diferenciar las formas, las elevaciones, ¿no? Y aquí, ya esta es una imagen LIDAR, por ejemplo, donde ya la representación de las alturas ha sido generada a partir de datos de puntos LIDAR, que son una gran cantidad de emisiones radar que me permiten diferenciar lo que son las alturas con mayor detalle. ¿Ya? Vamos, aquí veo, por ejemplo, y bueno, podemos decir, los modelos digitales del terreno sirven para representar virtual y tridimensionalmente la forma de la superficie terrestre, permitiendo conocer diferentes datos como ser las alturas, las pendientes, los perfiles, que pueden ser transversales o longitudinales, desniveles, áreas sujetas a inundación, volúmenes de tierra, cuencas y drenajes, entre otras características. Por lo cual, un modelo de elevaciones permitirá mejorar la toma de decisiones sobre la información espacial y recrear con precisión la superficie terrestre y los objetos geográficos. ¿Ya? ¿Cómo se generan los modelos digitales de elevación? Hay de dos tipos. Uno que son las mallas regulares raster, ¿ya? En el cual lo que hemos hecho es densificar a partir de puntos en los cuales se tiene alturas, mediante procesos de interpolación y extrapolación, se generan mallas regulares compuestas por filas y columnas, formas matriciales, ¿no? En las cuales se ha densificado y se ha determinado los valores de altura, pero por píxeles, ¿ya? Entonces, la característica de las mallas regulares raster es que tienen los valores de altura por píxeles, ¿ya? Fíjense, ¿ya? Entonces, cada uno de estos que estamos viendo con un número es un píxel. Entonces, ese píxel tiene una altura determinada. Y esa altura determinada es la que me da la altura promedio para esta zona. Un poco la limitación de las representaciones raster es que te da el promedio de altura para esta área
que cubre el píxel, toda esta área, y no es una elevación puntual propiamente. ¿Bien? Una otra forma de representación son las redes irregulares de triángulos, que a partir de puntos que se van densificando automáticamente, empleando softwares, mediante interpolación, tú generas una mayor cantidad de puntos, los cuales vas uniendo entre los puntos y generas estas caras tridimensionales o estos triángulos que se llaman también fractales, ¿no? Que te van a trazar formas, a generar formas de cómo serían las características del terreno. ¿Bien? También se llama TIN, por el nombre en inglés, Triangulated Irregular Network, ¿no? Que es una red irregular de triángulos. ¿Ya? Su método es de interpolación, ¿no? Interpolación gráfica y con los datos de altura para que obtenga la forma del terreno en la forma más precisa y con el mayor detalle posible. Mientras más puntos tengas para generar una red irregular de triángulos, más precisa va a ser tu representación, ¿no? Mientras menos puntos tengas, menos preciso y menor detalle tendrás de tu representación del modelo digital de elevación. ¿Se entiende? A ver, vamos a empezar a preguntar. Quiero que esto lo entiendan, no quiero que esto hablemos por hablar. José Manuel, ¿dónde está? A ver, Mario Ariel, Zárate. Firme, mi coronel. ¿Cómo estás, hijo? A ver, ¿me has seguido? ¿Has entendido lo que estamos hablando? ¿Cómo es un modelo digital de elevación raster y cómo es un modelo digital de elevación TIN? Sí, mi coronel. A ver, explícame, por favor. En el de raster es por píxeles y que Ya. estos píxeles tienen una altura determinada. Sí. Y en las redes irregulares de triángulos es a partir de puntos, que estos se van uniendo. Y mientras más puntos tengamos, ¿Ya? mejor será preciso, ¿no? Su Más representación. Sí, Va a tener una más detallado. representación más detallada. Esa es la palabra. Sí. Ya, muy bien, Mari. ¿Ya? Lo que les había dicho. El raster está limitado por el tamaño del píxel al cual vas a asignar. Asignas un tamaño de píxel. Yo quiero que mi MDT o modelo digital del terreno salga con un tamaño de píxel, por decirles un ejemplo, ¿no? De 3 metros de terreno. Entonces, cada 3 metros va a tomar un valor, ¿no? Un valor promedio. Aunque en el interior de esos 3 metros hayan variaciones, hayan desniveles, va a adquirir un promedio de altura. Si yo digo, por ejemplo, va a ser de 50 metros, entonces en el tamaño de píxel, en el área de 50 metros, en el terreno, puede haber variaciones de altura, pero le va a dar un valor promedio, ¿ya? A esa área de 50 metros, ¿no? Entonces, eso es lo que va a limitar un poco la precisión, el detalle que pueda tener tu modelo digital del terreno, que sea raster, ¿ya? En cambio, cuando es una red irregular de triángulos, si vos tienes una gran cantidad de puntos, donde están identificados los puntos más altos, los puntos más bajos y los puntos intermedios, esto te los va a interpolar automáticamente mediante procesos informáticos, gráficos, ¿no? Que permiten la generación de los fractales, que son estos triangulitos. Cada uno de estos triangulitos es un fractal, ¿no? Y eso, mientras más puntos tengas, más se va a poder densificar y mayor detalle vas a poder tener de la forma del terreno. ¿Bien? Entonces, es más detallado, posiblemente más preciso. ¿Ya? Posiblemente más preciso, no sí o sí que es más preciso. Va a ser preciso siempre y cuando mis datos levantados son
una gran cantidad, de manera que genere una gran cantidad de nube de puntos, pero además que los datos estén correctamente levantados, ¿no? Si no están bien levantados, o sea, hay variaciones de altura, o yo he asignado alturas que no corresponden, pues el software y la computadora no diferencian eso. Procesan los datos como lo has metido, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre una red raster, o una malla de regular raster, que es una forma de un modelo de elevación, y una red irregular de triángulos. Una de estas dos son las que emplea, por ejemplo, Google Earth. Google Earth tiene una malla de regular raster, ¿ya? Por eso cuando nosotros recorremos, a ver, vamos a abrir Google Earth. Por ejemplo, ahorita vamos a ver eso. En un ratito que abra. ¿Están viendo? ¿Logran ver que se ha abrido Google Earth o no? Sí, mi coronel. Ya, me alegro, me alegro. Está medio lenta mi máquina. Un minutito, por favor. A ver, a ver, a ver. Perdona. Creo que se colgó la máquina. Buenas tardes. ¿Venimos a cambiar los ojos como indicador? Ya. Bueno, esperemos que se abra. No está pudiendo abrir tan fácilmente. Continúo. No respondo. Lo voy a cerrar. Espérame un ratito. Ha estado fallando mi máquina estos últimos días. Necesito un mantenimiento, creo. Aquí estamos. Bueno. ¿Qué podemos hablar de los modelos digitales de elevación? ¿Qué información de partida tenemos? ¿Qué información base necesitamos para generar un modelo de elevación? Le decimos aquí una muestra de puntos, o estamos acostumbrados también a decir una nube de puntos. Una cantidad de puntos determinada que va a permitir generar el modelo de elevación. ¿Bien? Entonces, necesito una nube de puntos para generar, obligadamente. Y esos puntos son puntos de altura, ¿ya? Puntos que tengan coordenadas X y Y puntos que tengan datos de altura, valor de Z principalmente, porque me genera la información del modelo a partir del dato de altura. ¿Ya? Entonces, todos estos puntitos que estamos viendo aquí, por ejemplo, todos estos puntitos que han sido identificados con el modelo TIM, ¿no? Son puntos X, Y, Z. Tienen datos de altura. Bien. Segundo, ¿qué fuentes de procedencia tendrán esta malla de puntos o esta red de puntos, ¿no? O esta muestra de puntos, como quieras se llama, una nube de puntos también se suele decir. Puede ser obtenida a partir de un mapa topográfico, ya sea digitalizando lo que son las curvas de nivel y digitalizando lo que son las cotas puntuales. ¿Ya? Entonces, cuando tú digitalizas una carta, cuando lo llevas de papel a un medio digital, o lo vuelves digital, dibujas
hace el trazo de la curva, y cada trazo, cada punto que haces del dibujo, va a ser absorbido o va a ser tomado como un punto de altura. Estás dándole altura a toda la curva como un valor de altura, pero esos puntitos que vas digitalizando, que vas pinchando cada vez que avanzas dibujando la curva, está tomada como un punto de altura. Además de esos puntitos de la curva, se pueden tomar otros puntos adicionales como son las cotas puntuales. ¿Se acuerdan lo que hemos hablado de lo que es la cota, el punto más alto de una elevación, o la olla, el punto más bajo de una depresión? ¿No? ¿Se acuerdan eso? Hemos visto eso en las curvas de nivel. ¿Se acuerdan? Hola. Carelli. Sí, mi coronel. ¿Te acuerdas, hija, cuando hemos estado hablando de las curvas de nivel? Sí, mi... A ver, ahorita. Les voy a mostrar solo para que... Voy a hacer algunas de estas cosas que me están impidiendo que mi máquina funcione mejor. A ver, esto quiero cerrarlo. Vamos a hacer esto. Está pantaleando la máquina, ¿no? No me está queriendo hacer nada. Bueno, vamos a ver si podemos continuar. ¿Ya? No estoy pudiendo mostrarles más. Después, mediante técnicas de fotogrametría. Para eso, bueno, ¿cómo se hace fotogrametría? Se utilizan pares de fotografías aéreas. Donde estos pares de fotografías aéreas, la característica que tienen es que es un área común, que tiene un área común de una foto con relación a la otra en un porcentaje determinado. Entonces, ese porcentaje determinado te permite generar lo que es la tercera dimensión, ver la tercera dimensión. Hemos hecho esa practiquita de ver cómo podemos ver nosotros la profundidad, cómo yo puedo distinguir que un objeto se encuentra más cerca que otro. ¿Hemos hecho eso o no? ¿O hemos entendido cómo funciona? Las personas, ¿cómo pueden apreciar la profundidad? ¿Por qué aprecian la profundidad? Con su vista. Por las vistas 3D, mi coronel. Por las vistas, pero ¿cómo ves vistas 3D, hija? A ver, vos, persona, vos, una niña guapa, ¿cómo logras ver qué está más cerca o más lejos de ti? ¿Cómo logras ver? O sea, ¿cómo puedes determinar eso? Por una Gracias. perspectiva. ¿Perdón? Por una perspectiva. A ver, explícame. ¿Cuál es la perspectiva? Pucha, no sabría explicarle, o sea, a lo que se refiere usted es cómo saber si un objeto está más cerca y otro más lejos, ¿no? ¿Y cómo podemos definir eso? ¿Cómo podemos saber eso? O sea, ¿qué nos permite saber que algo está más cerca o más lejos? Ay, pucha, la otra vez usted dijo. Ya, a ver, ¿quién de ustedes alguna vez se ha dañado el ojo y ha estado con un parche en el ojo? Por la profundidad, mi coronel. Sí, señor. A ver, le pregunto a alguien que ha estado con un parche en el ojo. ¿Alguien ha estado con un parche en el ojo? ¿En uno de los ojos? ¿Cualquiera de los ojos? ¿Alguna vez ha tenido algún problema? Yo. A ver, contame tu experiencia. Cuando has caminado por lugares diferentes, ¿no has tenido el problema de chocarte con objetos que tú pensabas que no estaban cerca de ti? Sí, mi coronel. Entonces, ¿qué es lo que te permite ver la tercera dimensión? ¿Qué nos permite ver a todos la tercera dimensión? El que tengamos dos ojos. Tenemos dos ojos como personas, como humanos, ¿no ve? Cada uno de esos ojos tiene un ángulo de visión diferente. Pero en el centro, nosotros estamos viendo con el ojo derecho una misma área que con el ojo izquierdo.
esa misma área, por esa diferencia de áreas que puedo diferenciar, que puedo ver, me permite ver lo que es la tercera dimensión. ¿Ya? A ver, haga una practiquita, vamos a hacer como practiquita, a ver. ¿Qué es la visión estereoscópica? Vean qué es la visión estereoscópica. Busquen en su como tareita y cómo podemos ver la profundidad o qué nos permite diferenciar la profundidad en el ojo humano. Y ahí me van a entender lo que les estoy diciendo ahorita. ¿Ya? Si tuviéramos un solo ojo, nosotros veríamos todo plano. Para nosotros no existiría la profundidad. Y las personas que nacieron con un ojo, con un solo ojo, lo ven todo plano. Hay personas que han perdido la vista de un ojo, pero se les ha quedado grabado, que están viendo profundidad. En algunos casos, ese recuerdo o esa grabación de las cosas les ayuda, pero aún así, con un solo ojo no pueden ver la profundidad, no pueden diferenciar la profundidad. ¿Ya? Eso es lo que permite ver la tercera dimensión, el tener dos vistas desde ángulos diferentes. Dos vistas de un mismo punto desde ángulos diferentes. ¿Ya? Eso para que veamos, para que entendamos qué son técnicas de fotogrametría, ¿no? Entonces, ¿qué utiliza la fotogrametría? Utiliza uso de pares de fotografías estereoscópicas, ¿ya? Esto que dicen pares de fotografías, obviamente tiene que ser dos fotografías mínimamente. Un par de fotografías son dos fotografías, ¿no? Estereoscópicas que te permiten ver la tercera dimensión, ¿ya? Porque tienen un área común ambas fotos, y yo puedo, utilizando estereoscopios o haciendo el juego tridimensional, puedo ver lo que es la tercera dimensión. A ver, acuérdense, a ver, ¿han ido al Ventura a ver una película en 3D? Sí, coronel. ¿Qué te han dado para que veas la película en 3D? Los lentes de visión estereoscópica, los que Claro, tienen entonces, azul y rojo. ya, pero no es por el color exclusivamente. El azul y el rojo te ayuda a ver mejor, pero no es que por el color tú puedes ver. ¿Te has sacado los lentes? ¿Ya has visto? ¿Y cómo ves? En el cine, ¿te has sacado los lentes? ¿Y cómo ves los objetos? Sí, se ve ya la película en 2D, no se ve en 3D. No, no se ve en 2D. Se ve las líneas con sombras, se ven los objetos Sí, con como sombras. borroso. Borroso, porque estás viendo en realidad dos imágenes diferentes, que al ponerte los lentes, esas dos imágenes tú ya generas la profundidad, porque estás combinando las imágenes. ¿Entiendes? Ya, entonces, eso es lo que pasa cuando estás viendo una imagen estereoscópica, ¿no? Pero necesitas la ayuda de los lentes para lograr ver, hacer el juego para poder combinar y encontrar la profundidad. Digamos, que lo puedes hacer gracias a que tienes la visión, dos visiones diferentes de un mismo punto desde diferentes ángulos. Esa es el concepto. ¿Qué más podemos decir? Obtención automática de un MT a partir de dos imágenes de satélite estereoscópicas. Es decir, se puede hacer observación tridimensional con fotografías estereoscópicas o se puede hacer observación tridimensional con imágenes de satélite estereoscópicas. Es el mismo procedimiento, es el mismo fenómeno que utilizamos y que aprovechamos para ver la tercera dimensión. ¿Ya? ¿Cómo más podemos generar modelos digitales de elevación? Mediante la toma de imágenes LIDAR, ¿no? A diferencia de lo que es la fotogrametría, en la fotogrametría estamos utilizando dos imágenes tomadas desde diferentes ángulos, de un mismo punto. En las imágenes LIDAR lanzamos una millonésima cantidad, una gran cantidad de puntos desde el objeto o la nave en el espacio a la superficie terrestre, y estas vuelven a la velocidad de la luz al objeto o a la nave donde estás tomando. Entonces,
¿Qué estás calculando? Alturas a las cuales se encuentra volando la nave, alturas a las que se encuentra volando la nave, hasta que toca el suelo y vuelve. ¿Ya? Entonces, esas diferencias de altura te van a permitir generar una forma del terreno por la altura que ha sido determinada. ¿Ya? Entonces, de esa manera toman las imágenes LIDAR. Y una cuarta forma de generar modelos de elevación es mediante trabajos de campo, haciendo un levantamiento taquimétrico. Es decir, generar una gran cantidad de puntos con datos de altura, X, Y, Z, para que yo vea las formas realmente del terreno comunes. ¿Ya? ¿Se entiende estas cuatro formas de generar lo que son los modelos digitales del terreno? ¿Se entiende? Voy a preguntar. Tengo que preguntar, si no, no vais a saber si entendieron o no, porque no están entendiendo. ¿Por qué se está yendo Leandro Talavera? A ver, ¿por qué se fue? Ahorita lo he visto salirse de clase. A ver, anda anotando los que no están, Alfredo. A ver, Carlos Alejandro Pérez Cruz. Firme, mi coronel. Muy bien, hijo. A ver, explícame la primera forma. A partir de un mapa topográfico, ¿cómo hemos dicho que vamos a generar una muestra, una nube de puntos o una malla de una gran cantidad de puntos que van a permitir generar el modelo digital del terreno? Que dice a partir de un mapa topográfico. ¿Cómo es eso? ¿Me has entendido lo que he hablado hace rato o no me has entendido? Sí, un poco porque le escuchaba entrecortado, mi coronel, pero sí pude escucharle lo de... Tratemos de entender, te voy a ayudar, hijo. Lo que quiero es que nos ayudemos. A ver, ¿cómo es lo que... ¿Qué es lo que me has entendido de esto, a partir de un mapa topográfico? Lo que entendí un poco es que el mapa topográfico es más sobre el cálculo, o sea, sobre la vista en el terreno. Y a diferencia del fotogrametría, que es más digital, lo que entendí. Ya, me has entendido mal entonces. Cuando genero a partir de un mapa topográfico, genero estos puntos que dice al principio, dice información de base, dice, ¿no? Muestra de puntos, dice. Entonces yo lo primero que tengo que tener claro es que para generar un modelo digital del terreno necesito una gran cantidad de puntos, una muestra de puntos, una nube de puntos, ¿entiendes? Una gran cantidad de puntos X, Y, Z, con altura. ¿Cómo puedo obtener estos puntos? Lo obtengo de un mapa topográfico. ¿Cómo? Dibujando en el mapa. O sea, un mapa topográfico es papel, ¿no ve? Entonces, ese papel yo lo puedo llevar a digital. ¿Cómo lo llevo a digital? Hay lo que son las mesas digitalizadoras, donde la persona o el operador dibuja el trazo de las curvas de nivel. Entonces, el dibujar estas curvas de nivel, para dibujarlas, yo tengo que ir así recorriendo la línea, puntito, ping, 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 marcando tics, ¿no ve? Y esos tics me van a generar puntos con valor de altura, X, Y, Z. Entonces, esos puntitos, más los puntos que sean de cotas puntuales, como son las cotas de mayor altura, ¿te acuerdas en las curvas de nivel? Los de mayor altura, que son las cotas, y los de menor altura, las ollas. Con todos esos datos puedo yo generar ya mi nube de puntos, que me van a permitir generar un modelo de elevación, ¿ya? Entonces, esa es la forma como yo obtengo mi número de puntos para generar el modelo digital de elevación. ¿Está comprendido? ¿Para vos? Ahora sí, mi coronel, gracias. Ya, por favor, ya. Y vamos, si no es suficiente lo que les hablo, profundicen un poquito. Ahora hay N lugares para poder investigar, poder averiguar, ¿ya? ¿Cómo genero esa nube de puntos mediante técnicas de fotogrametría? ¿Quién me dice? Diana. Diana. Sí, mi coronel, va a disculparme, no lo escucho bien.
¿Cómo genero esta mi gran cantidad de puntos que me dicen que necesito para generar un modelo inicial de terrenos utilizando técnicas de fotogrametría? ¿Me puedes explicar? ¿Cómo se generan puntos, dice mi coronel? Disculpa. Claro. O sea, para generar un modelo inicial de elevación, yo necesito puntos. Una gran cantidad de puntos X y Z. ¿De dónde los voy a sacar? Aquí estamos explicando. De un mapa topográfico. Y el primero que hemos hablado con tu compañero. Y el segundo es mediante técnicas de fotogrametría. Sí. Ya, ahora, ¿cómo se obtiene mediante técnicas de fotogrametría? A lo que yo sé de fotogrametría es mediante la recolección de muchas fotos que se sobreponen una sobre otra para llegar a una fotografía pues más explícita o un plano más grande. Ya, pero no, se tiene una gran cantidad de fotografías, como tú lo has dicho, con sobreposiciones una sobre otra, con porcentajes definidos. Por ejemplo, sobreposición del 30%. Cada foto, una al lado del otro, se sobrepone un 30%. Entonces, ese 30% de sobreposición que tengo es lo que te estoy explicando cómo las personas pueden ver la profundidad. Me va a permitir generar lo que es la tercera dimensión. Me va a permitir generar la altura. Y esta etapa que se llama restitución fotogramétrica es eso, generar esa figura o esos datos, en este caso de puntos, que sean de 3 dimensiones, ¿no? X y Z, con valores de altura. ¿Ya? Esas son las técnicas de fotogrametría, que pueden ser utilizando fotografías o puede ser utilizando imágenes de satélite. En cualquiera de las dos, fotografías estereoscópicas o imágenes de satélite estereoscópicas. Pero están haciendo lo mismo. Estamos obteniendo imágenes de un mismo punto desde diferentes ángulos. Por lo menos 2 imágenes del mismo punto desde diferentes ángulos. ¿Ya? Esa es la técnica de fotogrametría. Tercera técnica, mediante la toma de imágenes LIDAR. ¿Quién me explica? He hablado de las señales LIDAR. Fabio Alejandro. Fabio Alejandro. ¿No está? Fabio Alejandro. ¿Qué pasó con Fabio Alejandro? Alfredo. Alfredo. Mire, mi coronel. A ver, explícame la obtención de los puntos de toma de imágenes LIDAR. Imágenes líder que yo he podido comprender, mi coronel, que es una combinación de luces láser con imágenes panorámicas y que pueden llegar a tener una imagen panorámica hasta de 360 grados. ¿Estás viendo alguna página? ¿Estás googleando o qué? No, sí, mi coronel. Estoy viendo algunas páginas. Pero, ¿qué haces en la toma? O sea, generas la imagen a partir de la toma de puntos, a partir de la toma de puntos. Es decir, está yendo un avión con una cámara LIDAR. Esa cámara LIDAR, ¿qué hace? Dispara al suelo, desde el aire, dispara al suelo en una onda electromagnética, que es un haz de luz. En este caso, un haz un haz de luz radar, perdón, un haz de luz láser, perdón, un haz de luz láser que dispara al suelo, choca en el suelo y vuelve. Pero hace ese disparo y esa vuelta es a la velocidad de la luz. A 300.000 kilómetros por segundo, ¿no ve? Entonces, dispara, toca el suelo y vuelve. ¿Qué logramos determinar? La altura desde el lugar del avión, desde la altura del avión hasta el suelo.
¿Ya? Entonces, si pasa por un lugar que las alturas son bastante altas, entonces la altura o el disparo, el recorrido más bien del haz de luz va a ser pues rápido. No va a bajar mucho, no va a tocar el suelo y va a volver. Pero si estamos disparando hasta lugares que son de baja altura, el recorrido va a ser mayor, ¿no ve? Entonces, es como si vos generarías la figura, o la superficie más bien, a partir de esas alturas que han sido determinadas por los haces de luz, por los haces de luz láser que es lanzado. ¿Ya? No sé si me logran hacer entender, Alfredo. Sí, mi coronel, se entiende. Y a ver, de todas maneras, una miradita más, googleen por favor para que entiendan eso lo que estamos hablando. ¿Ya? Vamos con el cuarto, mediante trabajo de campo. ¿Cómo será mediante el trabajo de campo? Ya han acabado topografía, ¿no? ¿Van a seguir viendo topografía o ya no ven topografía? ¿Quién me dice? A ver. Adriana Alessandra. Adriana Alessandra. Adriana. 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 ¿No hay? Ya estoy hablando de Leonardo Talavera, de Adriana, que no me están siguiendo, ¿no? Encendido su equipo y lo han dejado así. Mi coronel. ¿Dónde estabas, Leandro? ¿Te he visto salirte? ¿Has vuelto a entrar? No, tengo actualmente estas últimas 2 semanas problemas de conexión porque ahorita me encuentro en mi cuarto y no en la sala y mi internet está en la sala. Ya, está bien. A ver, ¿me has seguido cómo se hace la generación de un modelo del terreno mediante levantamiento? La última parte no le puedo entender bien, mi coronel. Ya. ¿Qué es un levantamiento taquimétrico, Leandro? Si no me equivoco es para ver los desniveles que hay bueno, para ver el desnivel que hay en la superficie del trabajo, del lugar del terreno que se va a realizar. Ya, efectivamente. La característica de un levantamiento taquimétrico, a diferencia de un levantamiento topográfico, ¿cuál es? Que el levantamiento topográfico solamente lo hacemos en 2 dimensiones. En cambio, el levantamiento taquimétrico, sí o sí, es en 3 dimensiones. ¿Qué te obliga a eso? A tener puntos X, Y, Z. Levantados en el campo a partir de puntos de partida, ¿no ve? Eso debía aprender en topografía. ¿Qué utilizas para un levantamiento taquimétrico? ¿Qué equipo utilizas? Leandro. Leandro. No te me vayas. Puede ser el teodolito, mi coronel. ¿Qué? Puede ser el teodolito. Puede ser un teodolito. Un teodolito es un instrumento topográfico que te permite medir ángulos. Ángulos horizontales y ángulos verticales. Con los ángulos horizontales, ¿qué puedes calcular? Los ángulos y las distancias a cualquier punto, pero en el plano. Y con los ángulos verticales, ¿qué puedes calcular? Las diferencias de altura. Diferencias de altura de un punto hacia el otro. ¿No ve? Midiendo ángulos también y distancias, obviamente. ¿Ya? Ya. Bueno, hasta aquí llegaremos, muchachos, por ahora. Mañana vamos a acabar este tema. Quiero que entiendan bien, o sea, no quiero hablar por hablar y que no me entiendan esto. Por favor, entren a averiguar más esto. Y una tareita, entonces, vean cómo se genera un modelo del terreno empleando un mapa topográfico, cómo se genera con técnicas de fotogrametría, cómo con imágenes LIDAR y cómo con trabajo de campo. Eso como tarea.
y me mandan mañana. Junto con lo que estamos hablando de la visión estereoscópica, o cómo puede el ojo humano apreciar la profundidad. Esas 5 preguntitas quiero para mañana y me mandan hasta mañana para que entendamos bien de qué estamos hablando ahora y para que no estemos perdidos, ¿no? No vale la pena que demos esta clase para que estén perdidos, para que no entiendan lo que se está hablando. Si logramos entender eso, ya estamos bien. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Mi coronel, ¿será que podría pasarnos por el Moodle las diapositivas de avance? Ahorita lo voy a subir esto, muchachos, por favor. Lo voy a subir estas 3 presentaciones que faltan. Lo voy a subir ahorita, por favor. ¿Ya? No lo podía hacer porque estaba full tiempo, pero lo voy a hacer ahorita. Deme una horita para que lo acabe de hacer esto. ¿Perfecto? Ya. Mi coronel, Gracias, disculpe, mi coronel. ¿podrías repetir la tarea, por favor? Ya, la tarea. Primero, quiero que me digan qué es la visión estereoscópica. O cómo el ojo humano puede apreciar la tercera profundidad. Cómo el ojo humano puede apreciar la profundidad. La profundidad es que yo pueda ver a lo lejos, ¿no ves? Siguientes preguntas. 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿cómo yo genero puntos a partir de un mapa topográfico? ¿Cómo yo genero puntos mediante técnicas de fotogrametría? ¿Cómo yo genero puntos mediante toma de imágenes LIDAR? ¿O cómo yo genero puntos mediante el trabajo de campo? O mediante un levantamiento taquimétrico. O sea, estas 4 cosas se hacen para generar puntos. ¿Y para qué genero puntos? Para generar modelos digitales de elevación. ¿Se entiende el sentido de esto? Sí, mi coronel. Ya, perfecto. Eso es todo por ahora. Muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana. Hasta luego, mi coronel. Chao, chao. Que vaya muy bien. Hasta luego, mi Cuídense. coronel. Coronel, que tenga buenas tardes. Chao.